tienes suerte, tienes un Tucson. Conduce un Hyundai Tucson híbrido desde solo 190 euros al mes. Y además, este mes en Hyundai te adelantamos el Black Friday con condiciones únicas en toda la gama. Descúbrelo en Hyundai.es. Muy buenos días, mañanas, tardes, noches, dependiendo de la franja horaria en la que nos estén ustedes escuchando, ya que nos pueden ver en cualquier plataforma digital, Facebook, YouTube, Twitch, por supuesto en podcasting, iVoox, Amazon Music, Spotify, Anchor, etc. Y en 150 emisoras de radio asociadas a Global Click Televisión y más de 140 emisiones de TDT a lo largo de toda la geografía nacional. Con lo cual, si no nos ven es porque no quieren, nos pueden ver en cualquier lado. Hoy vamos a realizar un programa especial de recopilación de los más grandes momentos, tratando temas de varios del motor, como los coches voladores, los coches que navegan, los coches más lujosos del mundo. En competición veremos la evolución de los motores de la Fórmula 1, la aerodinámica en la Fórmula 1 y el volante de un Fórmula 1, y en motociclismo, de la mano de Carlos Morante, 3 veces campeón de España de motociclismo, pues las motos más futuristas que actualmente se encuentran en el panorama mundial. Un programa muy interesante, muy divertido, que esperamos les haga pasar un buen rato y pues se lo pasen a todos y cada uno de sus amigos y demás. Con lo cual, con esto empezamos directamente, ya. Enseñándoles a ustedes algo a lo que no están acostumbrados, que es el futuro. Se trata de los coches que vuelan, es algo distinto al habitual. Ya están viendo ustedes que, esto sería en teoría un futuro del mundo más adelante, ¿no? Hay películas ya que tienen este tipo de cosas. Pero no se equivoquen, en realidad los coches voladores ya existen y son coches con los que ya se podría volar. Lo que pasa es que hay muchos inconvenientes. En general son coches dotados de hélices plegables, con una eficiencia energética superior, normalmente con motorizaciones eléctricas, con sistemas de seguridad ya muy avanzados y con una capacidad de transformación del modelo para volar en diferentes situaciones. Ya están viendo ahí el caso de un coche que despega en horizontal y luego vuela en vertical. Son diferentes casos. Pero lo que falta, y falta mucho, es la regulación de su uso en el espacio aéreo. No es lo mismo conducir un coche que volar con un coche, es muy distinto. Y, por supuesto, también las formaciones necesarias. Estamos viendo que en el CES del 2024, el CES es el Consumer Electronics Show de Las Vegas de este año, donde se presentan los avances tecnológicos más importantes de todos los sectores. Se presentaron varias cosas en este sentido. Han visto ustedes el SA42 Supernal, que es un coche que no es un coche en realidad, es más un avión. Pero el que nos llamó y nos ha llamado más la atención de todo lo presentado en este evento es el que están viendo en este momento en sus pantallas. Es un Spen Aeroz, que es una marca china. Los chinos son el número 1 en este momento, como en tantas otras cosas. Y este coche es el eVTOL. Y es un coche que lo están viendo, es real, no es un invento ni un montaje. Es un coche perfectamente cualificado para circular por tierra y para volar con 2 personas. Con rotores tipo, para entendernos, tipo como actualmente se están haciendo todas las cosas que vuelan, y que incorpora, todas las tecnologías habidas y por haber, sea para volar que para circular por tierra. También se presentó en el CES de este año, en Las Vegas, otro coche que veremos a continuación, que es también de Spen Aeroz, marca china, una vez más, que es el que llamaron Modular Flying Car, que en realidad, volviendo al eVTOL, este coche tiene previsto estar comercializado en el 2028, así es que igual lo vemos ya volando dentro de poco por ahí. El coche que hablábamos, el Modular Flying Car, también de Spen, no es un coche al uso, no es un coche volador, pero es un coche que incorpora en su interior una especie de gran dron para poder volar 2 personas. Ahí lo podemos ver como del Modular Flying Car
sale este especie de dron en el que, bueno, pues los ocupantes del coche pueden volar. Es un coche pensado para la aventura, para poder llegar a los sitios donde con el coche no se puede llegar. Las imágenes que están viendo no son montajes, son reales, con lo cual esto ya existe. Y ya saben que uno de los propósitos en Ecos del Motor es mostrarles y contarles lo que no van a ver ni a escuchar en ningún otro espacio del sector. Pues hoy nos vamos a vestir de etiqueta porque vamos a afrontar el lujo dentro de la automoción y ver hasta dónde pueden llegar esos estandartes de puro glamour, Javier. Bueno, vamos a hacer un pequeño reportaje sobre los coches que hemos considerado los coches más lujosos del mundo actualmente. Es algo que se ve pocas veces y aprovechamos para enseñar pues cosas que difícilmente ustedes, nuestros oyentes, escuchantes, escuchadores y visualizadores, van a poder ver en su vida habitual. Y para esto hemos hecho una pequeña selección en nuestra redacción de los que consideramos los 7 modelos más lujosos del mundo en este momento. Son imágenes muy exclusivas y que pocas veces se ven. Y vamos a empezar con, no hemos hecho un orden, es según ha salido, con el actual Bentley Bentayga. Este coche es un SUV de lujo, es un V12 de 6 litros con 626 caballos de potencia, solo $207.000, si hablamos en dólares para tener una homogeneidad entre todos los coches, $207.000, 180 y tantos mil euros tienen la culpa. Es un cochecito económico, barato. Cuenta con un reloj de diamantes en su salpicadero, nada más y nada menos, aire acondicionado purificador del aire interno de una manera excepcional y, bueno, lleva en la parte trasera, en su maletero, un cesto que se ha llamado cesto Mulinar, que es un cesto de Bignic. Solo el cesto que estamos viendo en nuestras pantallas vale 32.000 euros. Es una cosita también llevadera. Un SUV de lujo absolutamente espectacular. Pasamos al segundo que hemos analizado, que es el Lagonda Taraf. Esta marca, Lagonda, es una marca de lujo de Aston Martin, para que los que no lo sepan. La palabra Taraf significa en árabe lujo supremo, y no es casual. 1 millón de euros tienen la culpa de este lujoso e espectacular coche. Es una berlina que es probablemente la más cara del mundo actualmente. Alcanza 313 kilómetros por hora, con una comodidad espectacular y con unos asientos traseros e interiores en general absolutamente de espectáculo. Es todo piel, por todos sitios, es todo lujo llevado al máximo de los niveles. Aparte, la gran tecnología que conlleva este coche, que es excepcional. Hay muy poquitas unidades fabricadas, 120 es la información de que disponemos para el mundo entero, y muy pocas personas que sean posesores a nivel mundial de esto. Pasamos al tercero, el Mercedes Maybach Clase S. Maybach es la marca de lujo de Mercedes. Hay en nada. Es decir, ser más lujoso que Mercedes dentro de su propia marca es un espectáculo. $186.000 de nada, con unos asientos traseros de espectáculo y con una configuración prácticamente de spa, que incluye masaje, temperaturas, todo tipo de cosas en su interior. Dispensador automático de perfume con un aroma muy especial y cambiable también directamente desde la tecnología del coche. Cuenta con el asistente de Mercedes MBUX con inteligencia artificial que autoaprende y que además no solo aprende, una vez que ha aprendido, enseña al conductor y a los ocupantes la mejor manera de circular en un coche de esta categoría con la comodidad espectacular. Y hablamos ahora de un SUV espectacular que es el Karmann King, así se llama, Karmann King. 1,9 millones de euros. Otra cosita. ¡Qué barbaridad! Pero ya en diseño. Sí, parece todo arquitectónico. Es un espectáculo futurista, que cuenta con todos los juguetes necesarios e imaginables en su interior, con una consola de juegos, cafetera, un televisor enorme. O sea, es un espectáculo. Asientos de cuero de caimán, fíjate, nada más y nada menos. Adornos de oro genuino a lo largo de todo el interior. Adornos de oro genuino. Con un revestimiento, por supuesto, a prueba de balas, porque es un coche, pues ya saben ustedes, para qué tipo de personajes. El Range Rover SV Autobiography es un coche un poco más llevadero que los que hemos visto hasta ahora, pero es un SUV de lujo a todos los niveles, con un sistema de respuesta al terreno absolutamente envidiable y capaz de ser aprovechado en off-road, fuera de carretera, de todas las maneras habidas y por haber. Un pequeño salón en su interior, es casi un lujo
espectacular. Además, no tiene llave, es una pulsera la que lleva el conductor. Con la pulsera se abre, se cierra el coche y se manejan un montón de posibilidades del coche. Wi-Fi 4G, puertos HDMI, estaciones de carga por todos los lados, etcétera, etcétera, etcétera. Un coche muy a tener en cuenta dentro de la relación de coches de lujo. ¿Cómo no podría faltar en esta relación? Bueno, ahí están viendo la pulsera de gestión del Range Rover Serie Especial que acabamos de hablar. Y bueno, cómo no podía faltar en esta recopilación algún Rolls Royce, que ahora vamos a ver el Cullinan. El Rolls Royce Cullinan, que por cierto, Ronaldo tiene uno, lo vimos en el programa anterior. Cullinan es el nombre del diamante más grande del mundo descubierto, que vale la broma de $400 millones. El diamante. El coche no, el coche con casi $400.000 se puede comprar, tampoco es tan terrible. Todas las comodidades interiores posibles, su clásico y bien conocido paraguas insertado en las puertas que Rolls-Royce monta en todos sus grandes vehículos. En modo off-road es capaz de enfrentarse a cualquier tipo de terreno con toda comodidad. Y bueno, pues ya estamos viendo esto. Ahí vemos el paraguas, que es una cosa muy simpática, pero que muchos Rolls ya montan hace tiempo. Lujo asiático, en este caso británico, y capacidades fuera de lo común también en off-road. Bueno, pues hoy, como pueden intuir, vamos a hablar de Hyundai, ya que está con nosotros nuestro gran amigo Juan José Martínez Saavedra, director de comunicación de la marca. Y bueno, nos van a acompañar, como ya están viendo, unas imágenes genéricas de Hyundai que hablan de la historia y hablan de todo este tipo de cosas. Si te parece, Juanjo, empezamos por contarle a nuestra audiencia un poquito de la historia de la marca Hyundai. La historia es una historia curiosa. Hyundai nace en Corea, en Corea del Sur, en el año 67. Corea acaba de salir de una época bélica muy importante y había que reindustrializar el país. Entonces, bueno, hay una serie de familias que ya tenían pues algún ámbito industrial, y una era la de nuestro fundador, que era pues el actual dueño de Hyundai. Desde ahí, bueno, pues ha crecido muchísimo. Empezó fabricando primero motores, incluso motores para marcas que hoy son competencia. Entonces, bueno, no había coches de Hyundai todavía. El primer coche que salió, la primera exportación fuera de Corea, que es un dato que nunca he sabido el porqué, creo que fue a Perú, Y de ahí, bueno, pues ha habido una expansión bestial durante todos estos años. Ya digo, estamos en los 5 continentes, con centros de desarrollo muy importantes, tanto en Estados Unidos, en Europa, en China, en Corea, incluso en Japón. Y una de las principales características de esta expansión de Hyundai es que fabrica un poco los coches en base a las necesidades de sus áreas geográficas. La gente igual no lo sabe, pero la gran mayoría de los Hyundais que ruedan por Europa están fabricados en Europa, y sobre todo nuestros modelos que son superventas. Bueno, es por eso que tenéis los éxitos que tenéis, entre otras cosas, porque bueno, la producción en Corea tiene sus particularidades. Cuéntanos un poco, por favor, cómo veis en Hyundai vuestro posicionamiento de marca, el presente, el futuro, a nivel global. A nivel global, bueno, si vamos un poco más a nuestro mercado, bueno, ya digo que somos cuarto fabricante a nivel global, no hemos dejado de crecer, Y si nos centramos un poco más en el mercado en el que estamos, en el mercado europeo, y más en el español, bueno, pues hoy en día la gran ventaja que tenemos es que tenemos una gama amplísima y una gama muy renovada. Fuimos la primera marca en tener 5 tecnologías eléctricas en este mundo que nos está llevando hacia la electrificación, con lo cual sabemos que el llegar al eléctrico puro 100% todavía es un tema complejo, complicado, que llevará su tiempo, pero tenemos la suerte que entre medias pues hay otras tecnologías eléctricas para ir dando esos pasos. Y ahí digo que tenemos la gran suerte que contamos con 5 tecnologías eléctricas. Parte de vuestra comunicación habitual, por cierto. Sí, sí, hay que explotar las cosas buenas que tiene cada uno. Bueno, y hablando de tecnologías y de que contáis con todo, sois de los poquitos que podéis decir que, aparte de los híbridos enchufables, 100% eléctricos, contáis con un modelo de hidrógeno. Sí, además también fuimos el primer fabricante del mundo en fabricar en serie coches de hidrógeno,
Es una tecnología que cuando la conoces es maravillosa, pero desgraciadamente va muy lenta. Pero en Hyundai pensamos que tendrá mucho que decir en el futuro. No dejan de ser coches eléctricos. Al final la pila de combustible lo que hace es alimentar una batería eléctrica. Sí, pero hay que hacer hidrogeneras y parece que por algún motivo que yo también desconozco, es un tema que no avanza, cuando es probablemente la tecnología más lógica del futuro. Es súper lógica, de hecho no avanza, y si nos centramos en España, avanza menos. Te voy a poner como caso que para nosotros es duro. Cada vez que tenemos que cargar un coche de hidrógeno, hasta hace muy poco teníamos que ir a Puerto Llano, al Centro Nacional del Hidrógeno, sí, llevarlo en grúa para cargarlo y tenerlo aquí. Hoy en día ya es cierto que en las proximidades de Madrid hay hidrogeneras, pero si nos comparamos con otros países como son Francia, donde ha habido hasta pues no sé, taxistas ya que van con hidrógeno, o Alemania, donde ya hay casi todas las principales rutas tienen hidrogeneras, aquí el tema va bastante lento. Igual por algún motivo económico no interesa fomentar pues el combustible que existe infinitamente en el mundo y que seguramente sea más barato. Ese es el tema. Igual es que es demasiado barato. Quizás es demasiado barato y fácil de producir. Y luego los coches de hidrógeno, yo he tenido la suerte de conducir alguno, no de vuestra marca, de otra marca que también los comercializa ya, que es Toyota. Sí. Y es que van como un tiro, es decir, es una maravilla. Es que da gusto. Y tiene una cosa que igual no sabe la gente, que no es que no contaminen, sino que purifican. Sí, o sea, sí. El aire que te entra en el coche se purifica y sale en vapor de agua, y es un agua pura. Es como un purificador con ruedas. Exacto, y muy interesante. Por cierto, el modelo que tenéis vosotros de hidrógeno, para que nuestra audiencia lo sepa, se llama Nexo. Nexo. Ahora en breve presentaremos otro cara al año que viene, que se va a presentar ahora en Corea en breve, pero bueno, el que tenemos ahora es el Nexo. ¿Una vuelta rápida sobre la gama actual de Hyundai en el mercado? Pues estamos en todos los segmentos. Segmento A con el i10, luego en el segmento B pues estamos con el i20, también tenemos el Bayón, que ahora acabamos de presentar esta semana, le hemos dado un restyling. Si vamos a los sub-B, pues ahí tenemos mucho que decir también con nuestro modelo Kona. Luego pasamos segmento C, donde estamos con el i30 en diferentes versiones. Luego nuestro líder absoluto de ventas, que es el Tucson, y del Tucson pasamos al Santa Fe. También, bueno, seguro que me he dejado alguno. Sumamos a esto las versiones N, donde estamos pues tanto en i20, en i30 como en Kona. Y luego un coche que ahora sí que será la próxima novedad que tengamos, que es la Staria, que es nuestra van, que viene por primera vez en versión híbrida. Y luego a final de año vamos a tener un coche, bueno, a esto sumar los coches eléctricos que tenemos de la gama Ioniq, el Ioniq 5, el Ioniq 6. Ya te estaba echando ya me estaba yo olvidando de algo. El Ioniq, sí, le echaba. Y vamos a tener un coche muy esperado por nosotros, que creemos que va a decir mucho en el mercado de los eléctricos, que es el Inster. El coche se presenta en Corea en un par de semanas. Ya se han visto fotografías del modelo. Es un coche segmento A, B, pequeño, que tendrá un precio muy ajustado. Y es un coche, como digo yo, ¿cómo lo describirías? Pues como muy apetecible. Dios, me apetece tener un coche de estos. Va a ser un coche muy urbano, con un rango que estará en torno a los 280, 350 kilómetros de autonomía. Y ya digo, pues para ese segmento, junto con el precio que va a ser muy atractivo, pues pensamos que va a ser un éxito. Va a haber pelea, ¿eh? Vais a pelear. Esperemos, en este mundo tan complicado de los eléctricos. A pelear con alguno incluso de los coches que hemos presentado hoy. Sí, es cierto que la competencia cada vez es más grande. Lo que pasa es que el mercado, desgraciadamente, no crece mucho, el de los eléctricos. Bueno, vamos a ver, es cuestión como todo de tiempo. Por cierto, yo siempre lo hago y a veces no consigo que me contéis cosas, pero ¿hay algún secreto que podamos desvelar aquí hoy? ¿Algún secreto de la marca? Claro. A ver, ¿qué te puedo contar yo de la marca? Pues mira, a ver, secretos. Mira, que secretos son fíjate, noticias. Carlos, como pone cara de... Son noticias. De no tengo ningún secreto, es mentira. Pero es un compromiso. No, a ver, ¿sabes cuántos Hyundai se llevan vendidos en España? No tengo el dato. Pues mira, este año hemos pasado 1.200.000 unidades. Wow. Que ya son datos para ser una marca joven en nuestro mercado, porque de las marcas principales somos quizá, si no la más joven, de las más jóvenes, pues ya llevamos más de 1.200.000 unidades vendidas en España. Un buen dato este. Es un buen dato. Un buen dato. Y por cierto, no esperable, las cosas como son. Yo estoy viendo
Hyundai crecer, crecer, crecer y posicionarse y tal. Ya se ha perdido esa imagen antigua, muy antigua, de Hyundai, coche barato, tal. No, ha cambiado. Es otra historia. De hecho, vemos un Santa Fe actual que es un primor de coche. La gente ya nos compra más por diseño que por precio. Ha cambiado mucho. Tienes suerte, tienes un Tucson. Conduce un Hyundai Tucson híbrido desde solo 190 euros al mes. Y además, este mes en Hyundai te adelantamos el Black Friday con condiciones únicas en toda la gama. Descúbrelo en Hyundai.es. Bueno, es indiscutible en este caso, aquí sí que no hay sembrada polémica, que la ingeniería de los Fórmula 1 avanza de manera estrepitosa. ¿Y ahora cuál es la tendencia de esos motores para los grandes bólidos de la competición? Pues motores que sean más flexibles, más potentes e incluso ligeros, porque también la ergonomía, el diseño, la estética, que tiene mucho que ver con los puntos de velocidad máximos, ha variado mucho y sigue variando. Bueno, vamos a hacer muy rápidamente y de manera muy resumida, porque esto sería eterno contarlo al detalle, una visión de la evolución que han sufrido los motores de la Fórmula 1 desde que este gran deporte empezó hasta nuestros días, para entender un poquito por dónde han ido los tiros. Y lo vamos a hacer por décadas. Vamos a empezar hablando de la década de los años 50, en la que, bueno, todo tipo de motores tenían cabida en la Fórmula 1, incluso los V16, V8, en fin, cualquier cosa, motores de la época, que hablamos de motores grandísimos, pesadísimos, etcétera, etcétera. El límite de cilindrada era de 4,5 litros con aspiración natural, 1,5 litros con aspirador, lo que luego se denominó turbo, y bueno, mediamente aportaban unos 425 caballos, o sea, 94 caballos por litro, y en 1954 las motorizaciones de 2,5 litros de aspiración natural pasaron a potencias más reducidas de unos 290 caballos. Son estos coches que estamos viendo ahí en nuestra pantalla, coches muy pesados, con subvirajes espectaculares y accidentes constantes. Esto era la Fórmula 1 de los 50. Y con resultados en general de muerte, muy negativos. De muerte realmente. Había muchos pilotos, particularmente en Ferrari, si uno mira la historia, pues uno tras otro. En los años 60, bueno, pues la FIA limitó los motores de 1,5 litros a 150 caballos, y aunque se aumentaron posteriormente a 250 caballos. Se concentró el trabajo sobre las suspensiones y los factores aerodinámicos de los coches en los años 60. Fundamentalmente se corría con motores V8 en aquella época, y fue Ferrari la primera que incorporó el motor como parte del chasis en los Fórmula 1. Esto luego lo hicieron, por supuesto, todas las escuderías. Se aumentó la cilindrada en 1966 a 3 litros para los coches aspirados y 1,5 litros para los que usaban compresor, o sea, turbo. Y bueno, mediamente 500 caballos con motores V8 centrales. Esta era la idea. Si pasamos a la década de los 70, fíjense la evolución por años, que es una auténtica locura. Se empezó a usar el V12 de 180, con motor de 180 grados ya en los años 70. La aerodinámica se empieza a consolidar en estos años como un factor fundamental para esta competición, y fue Renault quien en 1977 pues puso en marcha un V6 de 1,5 litros con 500 caballos, que luego fue, digamos, seguido por todas y cada una de las escuderías. Se empezaron a hacer experimentos de combustible muy, muy peculiares, que luego posteriormente, bueno, pues fueron anulados. Pero eso sí, las velocidades que se alcanzaban en aquellos años 70 eran extremas, con algo más de seguridad, pero también con una accidentalidad de pilotos y en pista excepcional. Ya en los años 80, la cosa empieza a cambiar, se cancela por normativa el uso de los combustibles exóticos que venían usando algunas escuderías, y se elimina el turbo, desaparece el turbo de las motorizaciones de Fórmula 1. Entonces sí, se mantienen los motores con formato en V, y se conseguían, bueno, pues 675 caballos, va subiendo la potencia a medida que pasan los años, con motores casi todos V10.
en aquella década. Materiales muy especiales para reducir los pesos, y fue Honda quien alcanzó el máximo de revoluciones de aquellos años, que eran 14.000 revoluciones por minuto en su motor, que luego fue igualado por todas y cada una de las escuderías. Bueno, pues con toda esta evolución hasta los años 80 y demás, el salto más importante, en mi opinión, que se dio en Fórmula 1 fue en los años 90. En los años 90 se alcanzaban ya con facilidad los 800 caballos de potencia de estos motores. Se reguló la velocidad por parte de la FIA por normativa. A partir de 1995 ya se utilizaban motores atmosféricos de 3 litros y la velocidad empezó a ser regulada y controlada. Todos los equipos pasaron a V10 en el entorno de los 900 caballos al final de la década de los 90, y cada motor, eso sí, por normativa, a partir de estos años, pues debía durar todo el fin de semana de la carrera. O sea, un motor tenía que aguantar la carrera entera. Que hoy se dice pronto, ahora tienen que aguantar 6 carreras. Imaginaros el cambio que se está produciendo. Nos vamos a los años 2000, donde se aumenta la duración del motor a 6 carreras, y en el 2009 se introduce el KERS, el famoso KERS, que puede aumentar la potencia de salida en 80 caballos, ya saben, ya hemos hablado del KERS en su momento, y que aportaba el KERS unos 6 segundos por vuelta, que no es ninguna tontería en una competición como la Fórmula 1. Y para concluir, que esto está siendo un poco largo, a mí no me gustan los temas muy técnicos, y aquí estamos siendo un poquito más técnicos de lo habitual, vamos a describir cómo son los motores de la Fórmula 1 de nuestros días. Los motores de la Fórmula 1 de nuestros días son 1.6 litros, con un solo compresor y con tecnología híbrida. Esto yo no sé si lo sabe todo el mundo, pero son motores híbridos, ¿vale? Con 2 sistemas regenerativos para recogida de energía y reutilización de esta energía, sea en batería que en propulsión, ¿no? Alrededor de los 1.000 caballos de potencia, es decir, 625 caballos por litro, que no está nada mal, más o menos, y con una eficiencia absolutamente excepcional. Restricciones en los flujos de combustible, límites de revoluciones en los motores, y eso sí, los motores deben durar al menos 1/3 de la temporada completa. Si el motor no me dura esto, pues mira, no puedes competir. Esta es un poco la situación. Hoy vamos a avanzar y a empezar con algo, creo, precioso. Vamos a analizar y a entender la aerodinámica de un monoplaza de Fórmula 1. Todos hablamos de aerodinámica, cuando vemos las carreras se nos cuentan un montón de cosas, pero en realidad conocer la aerodinámica de un Fórmula 1 no es tan fácil, es un tema realmente delicado. Y les vamos a contar rápidamente, pero de alguna manera suficiente, les vamos a contar exactamente en qué consiste la aerodinámica de un Fórmula 1, de un bólido de Fórmula 1. Bueno, pues hablaremos primero del llamado efecto Coanda. El efecto Coanda pues no es más que un fenómeno físico. Ustedes saben que los fluidos tienden a ser atraídos hacia las superficies más cercanas. Y esto es lo que pretende el diseño de un Fórmula 1. Como ejemplo, para verlo, pues tenemos el ejemplo del grifo que estamos viendo en nuestro vídeo, en el que, pues se ve que el fluido, el agua, lo que hace es tomar la forma de esa cuchara. Y efectivamente lo mismo que hace un fluido líquido como es el agua, lo hace también el aire. Y este es el llamado efecto Coanda. Interesa que el aire esté muy pegado al coche para que de alguna manera pues el aire trabaje también en la velocidad, en la aerodinámica y en lo que se llama pues el potencial aerodinámico del coche. Y es por ello que las formas de los monoplazas de Fórmula 1 pues se acercan mucho a una forma de gota. De alguna manera tienen esta forma que pues produce este efecto de carga aerodinámica a la hora de circular con el coche en plena carrera. Un efecto muy simple, pero en absoluto conocido. Pasamos a hablar del segundo efecto aerodinámico, el que se denomina efecto suelo. El efecto suelo, lo que produce es una carga aerodinámica en el monoplaza, de tal manera que prácticamente consigue que el coche esté pegado al suelo. Y se hace con un efecto físico muy simple, y es el estrechamiento, es decir, el aire que el coche está recibiendo de frente al alcanzar altas velocidades, con un estrechamiento se produce una más rápida
movilidad del aire por la parte de abajo, por el suelo del coche, que es como el efecto que se produce con una manguera. Si lo apretamos y hacemos un estrechamiento, sale muchísimo más rápido el agua. Lo mismo ocurre con el aire en la parte baja de los monoplazas y produce este efecto prácticamente de pegarse al suelo de una manera absolutamente importante. La presión es la clave de todo. Esta presión que se produce al pasar el aire a una velocidad mucho más alta por debajo del coche es lo que hace que el coche se mantenga absolutamente alineado con el freno en todo caso. Y este es el llamado efecto suelo. Hay otros elementos, que son los alerones, que son los que van a producir un trabajo también a efecto aerodinámico para carga aerodinámica muy importante. Los monoplazas de Fórmula 1 hoy por hoy cuentan con dos alerones, un alerón delantero y un alerón trasero. El alerón delantero tiene un trabajo de redistribuir el aire a altas velocidades que se toma por la parte delantera del coche, y el trasero tiene un trabajo de presión hacia el suelo, de manera que pueda mantener al coche equilibrado y sin perder en ningún momento el equilibrio trasero cuando se va a las velocidades que se alcanza con un monoplaza de Fórmula 1. Es el efecto exactamente inverso al del ala de un avión, directamente al revés, tiene la forma contraria. El difusor, que es el siguiente elemento aerodinámico, se encuentra debajo del alerón trasero, en la parte trasera del Fórmula 1, pues es el elemento que produce mayor aerodinámica, mayor carga aerodinámica a un monoplaza de Fórmula 1. Casi el 40% de la presión aerodinámica la produce el difusor, que lo que hace es redistribuir todo el aire que pasa por la parte suelo del coche, de manera que tampoco haya distorsiones de aire que permitan incluso perder el control del automóvil, y desde luego ayuda mucho a la velocidad del coche. Ahí se ve en estas imágenes cómo el difusor lanza esta velocidad. Hay otro elemento sorprendente, que es los escapes soplados. Los monoplazas de Fórmula 1 llevan dos escapes laterales que están pegados a la carrocería, y el aire que echan, pues igualmente ayuda a la aerodinámica del coche. Hoy por hoy hay en la normativa de Fórmula 1 hay muchos impedimentos a este tipo de actividad, pero en realidad esto también está ayudando a tal. Y nos queda un último conducto, que es el conducto F, que va en la parte delantera de los monoplazas, que inicialmente se creó para airear al pobre piloto, que pasa un calor inmenso ahí dentro, y que hoy por hoy está trabajando también, como podemos entender, en la aerodinámica del coche y en ayudar a toda la aerodinámica. Prácticamente todo se basa en presión. Jugar con presiones, con formas geométricas y con velocidades es un tema muy complejo, hecho por ingenieros. Hoy hablaremos de los volantes de los Fórmula 1. Un tema tan desconocido. Han evolucionado muchísimo en los últimos 10-15 años, hasta el punto que hoy por hoy, un volante de un Fórmula 1 es prácticamente tecnología pura y seguridad pura para los pilotos. Ustedes saben que un monoplaza de Fórmula 1 no tiene salpicadero, con lo cual, ¿dónde va absolutamente todo? En el volante. El volante de un Fórmula 1 reúne todas las funciones e informaciones necesarias para un piloto. Poco tiene que ver un volante de Fórmula 1 con los volantes de los utilitarios normales y cosas parecidas. Es un sistema realmente complejo, tecnológico, electrónico, que controla absolutamente el monoplaza en todas sus vertientes para que el piloto pueda realizar todo tipo de trabajos con el coche. Los volantes de la Fórmula 1 vienen a tener entre 25 y 30 botones. Hay que aprender, es decir, un volante de estos no lo maneja cualquiera. Hay que conocerlo y conocerlo bien. Y además, cada escudería, según además la normativa de Fórmula 1, realiza sus propios volantes. Eso sí, hay unos mínimos requisitos que ahora contaremos que todos deben tener, pero los adaptan incluso también al piloto, a las dimensiones de sus dedos. Es un tema extremadamente complejo. Son muy seguros, están hechos de fibra de carbono, fibra de vidrio, silicio, titanio, cobre. Son absolutamente seguros. Y llevan además sus levas de embrague, levas de cambio, etcétera, etcétera. Hay una serie de funciones que son imprescindibles, como es el cambio de marcha a través de levas. Piensen ustedes que en un circuito medio el piloto cambia de marcha entre 50 y 100 veces en cada vuelta. O sea que hay que estar trabajando con el volante de forma continua. También el DRS, que como ya saben ustedes es para aumentar la velocidad a la hora de adelantar según normativa.
y están todos los posibles ajustes del coche, que básicamente son, para que les quede un poquito de información, pues lo que se denomina el overtake, que es la configuración que se le realiza al monoplaza para adelantar, el diferencial para ajustar la cantidad de potencia transferida entre las ruedas delanteras, traseras y demás. Hay un botón neutral, que es el punto muerto en caso de necesidad. Hay un botón fijo que se llama Pit Line Speed, que es pues la limitación de velocidad para entrar en el pit line y que no se equivoque el piloto. Hay un Pit Line Confirm, que es un botón en el que se confirma por parte del piloto que va a entrar en el pit lane. Uno, Drink, que es el que le permite beber al pobre piloto para que no se nos quede completamente destrozado en carrera. Hay un botón muy importante, que es el que llaman el botón mágico de frenada, que es el de equilibrio de frenada, para equilibrar la frenada entre eje delantero y trasero, incluso a nivel rueda. El Start, que es pues preparar el coche para la salida en carrera. Por supuesto, un botón de radio para comunicarse con los ingenieros. Y luego hay una serie de ruletas inferiores, aparte de la pantalla, donde pues hay determinadas configuraciones del coche en función de carrera y que son muy distintas entre una escudería y otra. Y también hay un botón Mark, que es para marcar un punto específico del circuito que se quiere memorizar. La pregunta que nos hacen siempre, que es una pregunta un poco compleja, que es ¿cuánto vale un volante de un Fórmula 1? Es una pregunta muy compleja. Yo les puedo dar solamente un dato, que es el dato que conozco, y es que entre 50 y 80.000 euros puede costar solo el volante de un Fórmula 1, con la tecnología que contiene y la electrónica que conlleva, que es espectacular. Ya lo están viendo ustedes en imagen. La ruta de la seda. $20.000 kilómetros. $17 países. Dos desiertos. Tres juegos de neumáticos. Y la mejor gasolina. Otra gran aventura de Miguel Silvestre. Nómada en Samarcanda. Bueno, pues en este caso vamos a hablar, como les decía, de las motos del futuro. Algunas reales, otras son concept cars que también existen en el mundo del motociclismo. Y para eso tenemos un vídeo, compañeros, que vamos a ir viendo para que Carlos nos explique cuáles van a ser las dos ruedas del mañana. Muy bien, pues tenemos las motos que van a salir, algunas son concept car, como has dicho, concept bike, y otras pues ya se han fabricado físicamente, ¿no? Evidentemente, en el futuro lo que están cargando mucho en los diseños son la estabilidad y la capacidad de controlar por la inclinación al frente de toda la tecnología, toda la electrónica que es. Aquí tenemos el primero, que es el Akrapovic Full Mount, que es una moto que, por cierto, tiene un motor de explosión, bicilíndrico, y tiene un aspecto muy revival o muy vintage, que tiene su característica es que tiene una llanta súper grande, luego está preparado para ir sobre superficies muy, muy abruptas, es casi el doble de lo que es habitualmente tiene una moto tradicional, son 30 pulgadas, cuando normalmente son 17, y bueno, pues ahí lo vemos. Son motos que evidentemente, como casi todas las que vamos a ver, tienen una estabilidad en parado para mantener sin caerse, es decir, mantener vertical. Y bueno, pues ahí vemos las imágenes. Después tenemos, ahora bien, la Honda Ride Assisting. Nada que ver, de mucho carenado a esqueleto puro. Bueno, Honda es un poco pionera en estos
concept, ¿no? Si no recordamos más, hizo un primer robot, ¿os acordáis del Asimo, me parece que se llamaba? Asimo, sí. Que era el que primero consiguió un avance de lo que es la robótica, ¿no? Y bueno, pues esta sería en el día de hoy algo así como una trail, ¿no? Sí, bueno, en las motos no puede ser menos, ¿eh? Ahí también se equilibra sola, bueno, tiene un seguimiento y además saca una cosa que es que puede moverse al mismo ritmo que el usuario, o sea, que el piloto, en este caso, aunque esté fuera de la moto, ¿no? Es curioso, se puede mover, como vemos en las imágenes, con el motorista o con el piloto fuera de ella. Vemos ya la Yamaha, que si no me dicen el nombre, a mí ya me viene a la imaginación diseño al aire de Ducati, pero no, es Yamaha. Sí, Yamaha Motoroid 2, que pone, bueno, su característica dice es que lee el pensamiento del piloto. Bueno, es una moto que se puede considerar que tiene vida propia, y a base de la inteligencia artificial tiene, como hemos dicho antes, toda la electrónica, que es la base de todo esto, y bueno, pues se mantiene con control de balanceo y de inclinación con la electrónica, y bueno, pues después tiene también una aerodinámica variable también, y que hace que el reparto de pesos varíe, como veremos en casi todos los modelos. Pues tienen la electrónica. Aquí tenemos la BMW Motorrad Vision Next 100, que el argumento es no necesita casco, tampoco he entendido muy bien, porque eso será una normativa circulatoria de cada país, pero no sé por qué es. Lógicamente se equilibra sola, es decir, si no necesita casco es que ellos interpretan que no te puedes caer con la moto, o sea, porque la electrónica no te va a dejar, ¿no? Pero bueno, eso ya será una cuestión a admitir por la normativa, ¿no? Después tenemos la Verge GTS Pro, que esa sí se vende, o sea, ya no es un concept, se puede vender, y luego físicamente se pueden encargar, aunque yo no he visto ninguna, no sé si vosotros habéis visto alguna. Ni me suena la marca siquiera. Estados Unidos. También pues con la electrónica, como lleva motor eléctrico. Y bueno, es una moto que acelera pues de 0 a 100 en 3 segundos, 3,5, que es bastante rápido, y tiene autonomía para ser un motor eléctrico de 350 kilómetros, que bueno, no es mucho ni poco, depende, pero para una moto es bastante, porque una moto normalmente, aunque sea de gasolina, no tiene una autonomía como un coche, como sabemos todos, ¿no? Y después tienen pues todos los prerrogativas, también se mantiene. Después tenemos la Kawasaki J Concept. Con su color característico, que es lo único que identificamos de Kawa. Esta sí tengo que resaltar una cosa, y es que es muy polivalente, porque tú puedes coger una geometría y unas suspensiones de forma para pasear, y después con un simple botón apretas y se convierte en una moto para ir en forma deportiva, cosa que... Tienes también, una Touring y una deportiva, sí, no es la misma moto. Con un botón. Entonces, claro... Ciencia ficción pura. Y después pues tiene todas las prerrogativas que hemos dicho antes. También se mantiene sola, en fin. Doble rueda trasera, vemos, en paralelo. Doble rueda trasera, en paralelos. Y bueno, nos queda la DaVinci DC-100, que esta también se vende, también se crea. O sea, puedes pedirla. Yo tampoco he visto ninguna, no sé si vosotros habéis visto alguna. Y bueno, pues alcanza 200 kilómetros por hora, tiene una autonomía de 360 kilómetros casi, y tiene una cosa, y es que tiene, como algunas otras que no hemos resaltado, pero tiene 200 sensores de análisis de movimiento, o sea que la electrónica es la que prima en todas estas motos que hemos podido ver, y tienes pues cantidad. Tiene un precio de $27.000. Si quieres una, pues la puedes encargar y ya lo tienes. Ya está. Y ya está. Un repaso de las motos del futuro en coches. Ya lo hemos recogido en alguna edición del programa, así que vamos a hacer lo mismo en cuanto a motos. ¿Hacia dónde va esa evolución y cuáles van a ser las 2 o 3 ruedas o más incluso que vamos a ver en el mundo del motociclismo? Esto ya choca, cuando hablamos más de 2 ruedas, lo entenderán ahora. Pues vamos.
Ahí lo tenemos. Venga, que entra el vídeo. Muy bien, la primera moto que vamos a... Ahora saldrán las imágenes. Ya la estamos viendo, Es Carlos. la marca Yamaha, que ya la conocemos, Yamaha Niken GT. La verdadera novedad es que es una moto futurista, pero moto de explosión, porque casi todas, como veremos después, son eléctricas. Esta es un motor tricilíndrico de 900 centímetros cúbicos de explosión. Entonces, la parte ciclo es muy derivada del Tricity, que la scooter que tiene Yamaha con 3 ruedas. Ahí vemos ya lo que yo me refería. Ahí lo vemos. La verdad es que es la única moto que tiene 4 barras de horquilla por 2 y 2 en cada rueda delantera. Eso le da pues un asentamiento delantero, sobre todo en frenada, bestial. O sea, es una moto, posiblemente sea la moto que más frena en menos peso por la masa que tiene. Es una cualidad súper buena que tiene. ¿Y los giros y tumbadas con esas 3 ruedas? Difieren mucho, supongo, ¿no? Difiere De la moto un poco la tradicional. sensación, pero se comportan mejor de lo que pensábamos. Te tienes que acostumbrar un poco al efecto, pero te acostumbras enseguida. Y es muy tradicional en la parte ciclo, porque tienen recorridos de suspensión trasera de 125 y delantera de 110, que son bastante normales en los parámetros de motor. Siguiente moto es la 0 SRX, que esta es una moto eléctrica, pero tiene algunas connotaciones pues muy tradicionales. Por ejemplo, las suspensiones son software, que se utilizan mucho en otras marcas. Y después tiene, pues como no podía ser de otra manera, bastantes innovaciones electrónicas. Tiene varios tipos de potencia que se puede regular desde encima de la moto. Después tiene una posición del piloto regulable, en cuanto a alturas y posiciones de los reposapiés. Oye, por lo que a mí me atañe, ¿dónde está el lugar del copiloto, del pasajero? Sí. Después tenemos Kinko. No tiene esa posibilidad. no. ¡Uy, qué tara más grande! No está. Mira, Kinko posiblemente sea la moto más innovadora que hay, innovadora en el mercado, no tecnológica, porque es la primera moto de alta cilindrada que hace Kinko, la moto taiwanesa. Por supuesto. ¿y ese carenado con los hexágonos? Sí, tiene un nido de abeja que se llama. Es un chasis que ya hay alguna experiencia en el exterior, pero así no tan visible. ¿Pero es por Es una estética? moto de altas prestaciones. ¿Es por estética, sí. Carlos? No, es tecnológicamente. Las deformaciones, casi todo. Los chasis por dentro, os diré que muchos tienen el nido de abeja, pero es por dentro, en los chasis de moto. Es de altas prestaciones, tiene unas prestaciones alucinantes, tiene por debajo de los 3 segundos de 0 a 100 y por debajo de 8 segundos a 200. Es una moto de verdad con unas grandes prestaciones. Después tiene los componentes lógicos de una moto de altas prestaciones, pues frenos Brembos, suspensiones all-in, etcétera, etcétera. Después tenemos la Hammer J1200, que es una moto que se hace en Austria, curiosamente. Debe ser un centro de investigación. Qué llantas aquí también, No he visto otros modelos de este tipo de moto. Curioso, muy curioso. Esta moto, curiosamente, es que la moto, evidentemente, tiene muy poquita potencia, porque su virtud es que tiene muy bajo centro de gravedad y muy silenciosa. Que eso no nos gusta. A mí no me gusta. Pues es la cualidad. Después tenemos, la parte de ciclo es muy moderna, con brazo oscilante delantero, lo que hemos visto, pero la cualidad de la moto es que es muy silenciosa y además tiene una autonomía de 200 kilómetros, que, por cierto, parece poco comparado con los coches, pero en una moto 200 kilómetros ya es una autonomía bastante normal para una moto de explosión. Pues esta, como es eléctrica y tiene... ¿Y en qué segmento la colocaríamos? Porque un poco el manillar quizás nos recuerda a las custom, pero desde luego el carenado, el chasis, nada que ver. Pues la parte de ciclo, en cuanto a diseño, como tiene 2 basculantes, es bastante convencional en eso. Pues una moto silenciosa y con muy poquito consumo, y ya está. Vamos con la Neutron. Ahora Que la siguiente aquí es la Neutron Motorcycle. que la sensación es de ser enorme. No sé si es una percepción visual. Bueno,
Esto es una moto de encargo, ¿eh? Existe, pero es una moto de cargo. Se han hecho, me parece que eran 15 unidades hasta la fecha, ¿eh? Al módico precio de $55.000. ¿eh? Si quieres una, no tienes más que encargarla. Pues no me parece una barbaridad para lo que estamos viendo. No, por eso, porque son especialmente, bueno, pues tienen cosas muy impactantes, como que se iluminan las ruedas cuando giran, en fin, una serie de cosas. Es más, las películas de esas de Tron, ¿os acordáis, no? Que parecían motos... Bueno, pues señores, nos tenemos que ir. Ha sido un placer, como siempre. Cada viernes a las 12 disfrutamos del mundo del motor. Con Javier, con Carlos, chicos, muchísimas gracias. Buena semana. Gracias a nuestros compañeros en realización y a nuestra dirección. Volvemos la semana que viene. Tengan mucho cuidadito y, en este caso, al volante. Adiós. Tienes suerte, tienes un Tucson. Conduce un Hyundai Tucson híbrido desde solo 190 € al mes. Y además, este mes en Hyundai te adelantamos el Black Friday con condiciones únicas en toda la gama. Descúbrelo en Hyundai.es.